Apreciados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Me alegro mucho saludarles y saber que Dios hasta hoy nos ha acompañado, nos ha cuidado en todos los aspectos de nuestras vidas. Quiero enviar un saludo especial a todo el distrito de Tuluá Valle, al pastor Diego Bartolo y también al distrito de Supía Central, que hoy ven esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse. De igual forma, saludamos a todos nuestros suscriptores en el canal Daniel Rocha Ministerio. Que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar un importante tema juntos con base en la palabra de Dios, así que bienvenidos, que el Señor les bendiga y qué privilegio saber que Dios nos da la oportunidad de escudriñar las Escrituras juntos con la dirección del Espíritu Santo. Así que voy a invitarles a que tengamos una oración para dar inicio a la parte que nos corresponde en esta hora. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de presentar tu palabra. Pedimos que cada persona que escucha, Señor, sea impactada por el Espíritu Santo, que este mensaje sea de esperanza para todos y que nos motive, Señor, a buscarte, a aceptarte, a saber, Señor, que el Espíritu Santo aún busca a tus hijos. Pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo al abrir tu palabra. Permítenos, Señor, comprender. En el nombre de Jesús, amén. El tema que vamos a tratar en esta hora lleva por título: El mundo es como Faraón. Teme a los hombres, teme a las plagas, pero no teme a Dios. Es decir, el mundo de hoy en el que estamos viviendo se parece en algo a Faraón. ¿Será que sí o será que no? Eso es lo que vamos a estudiar. El mundo es como Faraón, teme a las plagas, pero no teme ¿a quién? A Dios. Así que vamos a estudiar este importante tema y voy a invitarte a que abras tu Biblia allí donde estás y me acompañes al libro de Éxodo, el capítulo 5, el versículo 1. Allí vamos a leer nuestro primer texto bíblico, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hay un contexto en cuanto a este pasaje bíblico. El pueblo de Dios estaba de esclavo en Egipto. En Egipto no les daban vacaciones. En Egipto se trabajaba los 7 días a la semana, por lo tanto tampoco les permitían guardar el sábado. Recuerde que el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Es el día de reposo que Dios ha dado, así que es bueno que lo tengas presente. El anhelo de Dios era que su pueblo guardara el sábado, le celebraran fiesta cada 7 días, es decir, cada sábado. Por lo tanto, Dios envía el mensaje y es bueno tenerlo presente: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. En este caso queremos tocar un punto importante, y es que los cristianos debemos avanzar confiados en Dios. Aquí el pueblo no tenía todavía ninguna señal. El pueblo solamente recibió un mensaje de parte de Dios: deja ir a mi pueblo, le dicen a Faraón, y era el mensaje de esperanza. Así que hay que avanzar con fe. En los momentos cuando nos sentimos aprisionados, nos sentimos en dificultades, hay que seguir confiando en Dios, y aquí hay una evidencia de ello. Así que, teniendo en mente ese contexto, vamos a avanzar en un pasaje más de las Escrituras. Éxodo capítulo 5, versículo 2, allí el versículo siguiente. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, Faraón se creyó superior a Dios. ¿Quién es Israel? Yo no conozco ningún Dios. Y en este caso es un mensaje directo para aquellas personas que andan desafiando a Dios, que se creen superiores, que dicen: ¿dónde está Dios? Preséntamelo, quiero conocerlo. Y resulta que va a haber una dificultad con este rey por estar desafiando a Dios, y en este caso por creerse superior. Escuche bien, apreciado amigo y hermano, tú y yo no somos superiores a Dios. Nosotros solo somos criaturas creados por Dios, y si somos creados por Dios, le debemos la obediencia, la honra y la gloria a Dios.
Así que si usted es una criatura rebelde, es hora de que acepte el señorío, la voluntad de Dios en su vida. Reconózcalo. Es mejor vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que vivir desafiando a Dios. Por lo tanto, Faraón aquí nos enseña que creerse superior a Dios es la peor decisión. No lo olvides. Usted que dice ser ateo, usted que dice no creer en Dios, no se le olvide que Dios es el único. No hay Dios que exista aparte del único Dios verdadero que está en el cielo. Qué bueno saber que Dios es misericordioso, llamando a este rey, llamando a este monarca pagano para salvarlo, y el rey endureciendo su corazón y creyéndose superior. A Dios le gusta más bien la humildad. A Dios le gusta más bien la sencillez. A Dios le encantan los cristianos que le amamos, que reconocemos nuestros errores y que seguimos representando a Cristo a través de nuestras vidas. Eso fue lo que Él nos enseñó. Así que hay algo más que enseña la palabra de Dios. Éxodo capítulo 5, versículo 14. Éxodo capítulo 5, verso 14. Y azotaban a los capitanes de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestras tareas de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? El pueblo de Dios estaba siendo maltratado. Estaban como esclavos. Las personas que los colocaron al cuidado de ellos los maltrataban, los trataban mal y les decían: es que ustedes no trabajan, es que ustedes no cumplen con su tarea, y cada día los oprimían. El pueblo de Dios estaba en dificultades. El pueblo de Dios estaba pasando situaciones complejas y es el momento que Dios actúe. Porque cuando la situación está difícil, Dios actúa, apreciado hermano, amén. Cuando nuestra situación está bien compleja, que no hay solución humana, es allí donde Dios actúa y lo vamos a mirar a continuación. Así que todo lo que estamos mirando es un contexto donde el pueblo de Dios necesita ser libre, el pueblo de Dios necesita ser libertado y un faraón no quiere dejar ir al pueblo. Hay que hacer algo con este rey, hay que actuar. Por lo tanto, no se te olvide que si los hijos pasan por dificultades, Dios está con nosotros. Si los hijos pasan por pruebas, el Espíritu Santo está con nosotros. Si los hijos pasan por perplejidades, Cristo Jesús está con nosotros. Por eso salimos adelante. Por eso cuando perdemos a un ser querido, salimos adelante por la fortaleza de Dios. Cuando hay una enfermedad terminal o cualquier situación, Dios nos da fuerzas para seguir. Te pregunto, ¿en medio de las dificultades vas a seguir creyendo en Dios, sí o no? Amén. Yo espero que la respuesta sea afirmativa, porque Dios nunca nos deja solos. Cuando el pueblo está en esta situación tan terrible, Dios está observando todo. Dios está viendo lo que está pasando y dice Éxodo capítulo 6, versículo 5 lo siguiente: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Amén. Dios nunca se olvida de sus hijos. Amén. ¡Qué bendición! Dios nunca nos olvida. Por lo tanto, cuando ve el sufrimiento, cuando ve la dificultad, la Biblia dice que Dios se acordó de su pueblo. Cuando usted está en situación difícil, Dios lo mira con misericordia. No lo merecemos. ¿Por qué razón? Porque no somos buenos. No lo merecemos porque nosotros no hacemos cosas buenas. Nuestra tendencia es a lo malo, pero Cristo Jesús en su misericordia se acuerda de sus hijos. Así que recuerda, si estás pasando por situación difícil como el pueblo de Dios, Dios se acuerda de ti. Dios te dice: yo estoy aquí para ayudarte, no estás solo, te voy a dar fortaleza para salir adelante. Apreciado amigo y hermano que me escuchas, el Dios que tenemos es un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, porque si no, Él se hubiese olvidado de ese pueblo, un pueblo que se volvió idólatra en Egipto. ¿Para qué seguir con ese pueblo? Pero Dios se acordó. Eso se llama ser un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Así que el texto bíblico nos sigue enseñando lo siguiente. Allí en el libro de Éxodo, el capítulo 7, versículo 14, vamos a mirar cómo va a actuar Dios en medio de esta situación, especialmente con este rey faraón, que era a propósito el monarca en ese tiempo, era a propósito el rey del imperio más grande, el imperio egipcio. Había que actuar. Dice la Biblia en Éxodo 7, versículo 14 lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido
y no quiere dejar ir a mi pueblo. Recordemos en primer lugar la primer plaga que ocurrió. Ustedes saben que vienen ahora las 10 plagas de Egipto. Las 7 son las de Apocalipsis, las 7 plagas postreras, pero aquí fueron 10 plagas que Dios envió para salvar a sus hijos, para que los egipcios se arrepintieran y para que Faraón también fuera salvo. Pero el texto bíblico dice, Éxodo 7:14, el corazón de Faraón está endurecido. El corazón de Faraón no estaba blandito para escuchar el mensaje, estaba duro, así como está mucha gente hoy. Las señales se están cumpliendo, los eventos finales lo estamos viendo, huracanes, terremotos, pestes, hambruna, y la gente sigue dura de corazón. Estamos igual que Faraón, ¿sí o no? El pueblo está igual que Faraón, el mundo está igual que Faraón al ver tantas señales y siguen duros. Lo único que le tenía miedo a Faraón eran las plagas, pero a Dios no le temía, a Dios no lo obedecía, a Dios no lo respetaba. ¿Es tu caso que me estás escuchando? Que andas con temor al coronavirus, con temor al COVID-19, a toda esta pandemia, a muchas cosas que están sucediendo, los huracanes, los desastres, pero se te olvida que hay que temer a Dios y obedecerle. Se te olvida que hay que guardar los 10 mandamientos, obedecer la eterna ley de Dios. Eres de esos desobedientes, que solo te acuerdas de Dios en los momentos difíciles. O eres de aquellas personas que sigues con Dios en las buenas y en las malas, sigues con Dios pase lo que pase, permaneces del lado de Dios suceda lo que suceda. Amén. Yo espero que hagas parte de este segundo grupo y no del primero. Así que se envía la primer plaga, todos los ríos se convierten en sangre. Qué cosa terrible, la gente cuando iba a tomar agua lo que encontraba era sangre, y ustedes saben que aún el olor a la sangre es terrible y el sabor pues peor, y Dios prohibió consumir la sangre en la Biblia. Así que el texto bíblico enseña que Dios envía la primer plaga para salvar a estos egipcios, para sacar al pueblo de Dios, para que ellos sean libres. Porque es que Dios no quiere que la gente siga siendo esclava. Todos los planes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento siempre fue para que Dios tuviera un pueblo libre. Y no solo libre de la esclavitud física, sino de la espiritual, porque hay mucha gente esclava del pecado, de vicios y de muchas cosas. La pregunta es, ¿cuál es la esclavitud tuya? ¿Andas por ahí con vicios ocultos o no? ¿Andas violando el 7º mandamiento que dice no cometas adulterio? ¿Andas en cosas perversas? Si tú estás siendo esclavo, puedes ser libre en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Así que toda esta plaga, por todo Egipto, lo único que había era sangre, no había agua limpia para tomar y el pueblo se estaba muriendo de sed. Con este contexto, la Biblia dice en Éxodo capítulo 8, versículo 8 al 11, en el contexto de la segunda plaga, que ya vamos a ver cuál es. Dice la Biblia, Éxodo 8, 8 al 11. Entonces, Faraón, dice el texto, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Plaga número 2, las ranas. Ya te quedó claro cuál es. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígate indicarme o dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de delante de ti, de tu casa, y solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Entonces respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová vuestro Dios. Dios le manda el mensaje por medio de Moisés y Aarón a Faraón y le dice: bueno, estás clamando tanto, estás tan angustiado por la rana, porque el texto sagrado dice que las ranas se subían hasta las camas. Yo no sé cuánto has tenido la oportunidad de ir a un campamento y que usted esté muy cómodo en su carpa y siente una rana dentro. No es nada agradable, ¿sí o no? Es una cosa terrible, algunos salimos hasta corriendo. Pero saben, Faraón cuando iba a comer en el plato estaba la rana, Faraón cuando iba a dormir en la cama estaba la rana, cuando salía a los andenes ahí estaba la rana y dijo: por favor, quítame esto. Y Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo y todo sale bien. Deja de estar esclavizando al pueblo, deja de estarlos maltratando y te quito esas ranas. Y Faraón dijo: está bien, quítamelas y que se vayan. ¿Cuándo te las quitamos? Y la respuesta más terrible y más rara podríamos decir: por favor, que sea mañana. ¿Cómo que mañana? Si es que las ranas están en todas partes y necesito una solución pronta, y este señor dice mañana, postergando una decisión que necesitan tomarse urgente. Y así es el cristiano también. Prefiere convivir con las ranas que alejarse del pecado.
Prefiere convivir unos días más en la perversidad que estar fiel a Dios. Y Dios te pregunta, ¿y cuándo es que te vas a alejar de estas plagas? También vas a responder mañana. ¿Será que estás amañado con las plagas? En este caso, el ser humano normalmente sigue postergando su decisión para entregarse a Dios. Conozco de muchas personas que necesitan entregarse a Jesús, muchas personas que han conocido el mensaje, que han recibido estudios bíblicos, que han recibido el mensaje por muchas formas y siguen diciendo y que yo después, cuando esté listo, más adelante, no señores, la vida está en peligro. El ser humano hoy en día lo único seguro es la muerte. Hay que comprar el seguro de vida que es Cristo Jesús. Hay que entregarle la vida a Jesús, no postergues tu decisión. El ser humano necesita reconocer que el único que da vida eterna es Cristo. Por lo tanto, si no has entregado tu vida a Cristo, es hora de que lo hagas. Amigo que me estás escuchando, entrega tu vida a Cristo Jesús. ¿Cómo lo hago? Por medio del bautismo. ¿Dónde? En la iglesia adventista del séptimo día más cercana. Hazlo pronto porque Cristo va a volver y en cualquier momento esta situación se daña del todo. ¿Cómo es posible que este rey esté respondiendo que mañana, soluciono esto mañana? Recuerdo un señor cuando estuvimos en una semana de conferencia, bien lejos, una semana de evangelismo, hubo un intercambio de los campos locales y estuvimos allá en esa semana de conferencias visitando a una parejita de señores muy adultos, abuelitos, que el pastor local me dijo, ellos están haciendo planes para entregarse a Jesús por medio del bautismo. Les visitamos, les explicamos la Biblia, les hicimos el llamado, oiga, ya es tiempo de entregarse al Señor, lo van a hacer. Y lo que me dijeron fue, déjeme el número de teléfono que nosotros lo llamamos. Ya han pasado varios años y todavía nada que llaman. Postergando la decisión. Y tú que me estás escuchando vas a seguir en lo mismo, conviviendo con las ranas. Es tiempo de tomar la decisión firme de ser fiel a Dios y a sus principios. Así que el texto bíblico enseña allí que vino la segunda plaga, habían ranas por doquier y vamos a ver qué más sigue en el texto bíblico. Avancemos a lo que dice Éxodo capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, es decir, que las ranas habían desaparecido, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es decir, en vez de él decir, gracias por ayudarme, gracias por salvarme de esta, váyanse, endurece su corazón nuevamente. ¿Por qué el ser humano es así? Porque el ser humano cuando está en la situación difícil se acuerda de Dios, Señor, ayúdame, te necesito, y apenas pasa lo malo, se olvida de Dios. ¿Y dónde está Dios? Si se olvida de Dios y empieza con su vida perversa, sus mundanalidades, se olvidó de Dios. Pero cuando la situación está difícil son los cristianos más consagrados. No deberíamos ser así, endureciendo el corazón y poniendo en peligro nuestra salvación. Te pregunto, ¿eres de corazón duro para aceptar a Cristo o no? ¿Eres de aquellos que solamente busca a Dios cuando las cosas no están fáciles? No es bueno ser de esa manera, porque en el momento que endurezcas tu corazón, puedes perder la salvación. Y Dios no quiere que nadie se pierda. El texto bíblico dice, Éxodo capítulo 9, versículo 17, lo siguiente. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Eso dice el texto. Éxodo 9:17 también dice, todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir. Ya habían enviado otras plagas más. La tercera plaga le enviaron piojos por doquier. Ustedes saben qué sería tener piojos en todas partes. Terrible. Había piojos por todo el imperio egipcio y la plaga estaba alborotada y además de la tercera plaga le enviaron la cuarta plaga que fueron moscas por todas partes y todas las comidas y todas las cosas llenas de moscas. Una experiencia terrible para que este rey ablandara un poquito el corazón, dejara ir al pueblo y por favor aceptara a Dios. Y la ñapa fue la quinta plaga, enviaron granizo. El granizo en medio de una tormenta, venían granizos grandes y mataban muchas cosas. Los cultivos, muchas cosas quedaron muertas. Y después de todo esto, la Biblia dice, todavía te opones. Es decir, nada que te ablanda, Faraón. Nada que aceptas. Es como la persona que acepta ir a una conferencia, le invitan a aceptar al Señor Jesús y nada, le dan estudios bíblicos, le regalan revistas, libros misioneros, mensajes por WhatsApp, muchas cosas y nada. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a aceptar a Jesús?
¿Cuándo vas a ablandar tu corazón? Y podríamos colocar el otro caso de cristianos que ya están en los caminos de Dios, de personas que ya dicen ser cristianos y siguen con su vida doble. Y el Señor les manda un mensaje por este lado y les manda por el otro y les dice, por favor, es hora de alejarse de este pecado oculto, acariciado, y nada, y siguen iguales. ¿Y hasta cuándo? ¿Todavía vas a seguir endurecido? Dios dice en su palabra que Faraón no quiso escuchar ni quiso dejar ir a su pueblo. Leamos Éxodo 9:20, dice lo siguiente: de los siervos de Faraón, escuche este texto alentador, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y a su ganado y a su casa. Éxodo 9:20 dice que algunos egipcios creyeron. Tantas señales, tantos prodigios, alguien debía creer porque la promesa es que la palabra no sale vacía. Echa el pan sobre las aguas y el resultado lo vamos a ver porque Dios lo ha prometido. El texto bíblico dice que algunos egipcios se arrepintieron, doy gloria a Dios por ello. Porque cuando se predica el evangelio por todos los medios, por redes sociales, por medio de estudios bíblicos, por cualquier medio que usted lo esté haciendo, Dios obrará y las respuestas las veremos pronto. Milagros veremos en esta tierra, milagros veremos en el cielo, veremos gente salva por la gracia de Cristo, gracias al mensaje que usted envió. Así que no se desanime si usted está predicando el evangelio y no quiero seguir porque la gente está muy dura, sígalo haciendo porque Cristo es quien va a dar el crecimiento, el Espíritu Santo es quien convence. Veremos personas convertidas a Cristo Jesús y la evidencia fue estos egipcios que se convirtieron. Faraón no se convirtió, pero los otros sí. Y ahí está la evidencia clara de cómo Dios quiere salvar a sus hijos. Quiero decirles que en medio de todo esto Dios envió la plaga número 6, después que envió aquí, la plaga número siguiente, la quinta, en este caso fue muerte de todo el ganado. La plaga número 4 fue el granizo, la 5 se murió todo el ganado, vino la sexta que fueron úlceras, todo el mundo enfermo con llagas por doquier, y la séptima también hubo allí el problema del granizo en la plaga número 7. Así que vamos a hacer un repaso de cómo fueron las plagas. Primer plaga fue el río en sangre, la segunda plaga que tenemos fueron las ranas, la tercera plaga fueron los piojos, cuarta plaga las moscas, quinta plaga muerte del ganado, sexta plaga úlcera, séptima plaga granizo, y dice la Biblia que algunos, por medio de todas estas plagas, hasta la número 7 en el granizo, tuvieron temor de Dios y aceptaron a Dios, se arrepintieron, salieron, y estas personas serán salvas, estos egipcios. ¡Qué misericordioso es Dios! Pero Dios no se queda allí. Dios va a seguir insistiendo porque Dios sigue llamando a sus hijos. Dios insiste en que la gente sea salva. Dice el texto bíblico, Éxodo 10:3. Entonces vinieron a Moisés y a Aarón y a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Un mensaje de Dios para este rey Faraón. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y viene la novena plaga, que se llama tinieblas por doquier, una oscuridad total que nadie veía nada. Y Dios, por medio de estas plagas, estaba haciéndole el llamado a sus hijos, tanto al pueblo de Israel como a los egipcios, especialmente este rey pagano, y le dice: oye, Faraón, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo no me vas a aceptar, no me vas a reconocer, vas a seguir con tu arrogancia? Y escucha, apreciado amigo que estás allí, hermano que me estás escuchando, ¿usted hasta cuándo va a ser humilde y va a aceptar a Jesús? ¿Hasta cuándo vas a reconocer que necesitas a Cristo en tu vida? Que el hogar que tienes necesita a Dios, que la vida que llevas, el estrés que tienes en tu vida, necesitas descanso en Cristo. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo y vas a seguir creyendo que todo viene de parte de ti cuando todo es de parte de Dios? Cuando todas las cosas buenas que tenemos es gracias a Dios. ¿Hasta cuándo? Es un llamado claro para aquellas personas que han dilatado su decisión por Cristo, su consagración por Dios, y Dios les dice: ¿hasta cuándo me lo voy a soportar así? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa vida doble, ese cuentico con Dios? Esas cosas no se hacen porque Dios dice que los va a vomitar a todos. Todas estas personas que anden tibias. ¿Hasta cuándo usted que ha recibido el mensaje y no ha aceptado a Jesús? Abra su corazón. Abra su vida al llamado de Cristo. Acepte a Jesús.
Es el momento de hacerlo. Como este faraón no debemos ser. Señales tras señales, llamado tras llamado y nada. Y Dios le dice, faraón, ¿hasta cuándo? Viene la 9ª plaga, noche, una oscuridad por doquier. Y quiero leerte lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 273. Dice lo siguiente: Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder. Escuchen, ¿le dio evidencia a Dios a este hombre para que sea salvo o no? Sí, señores. Dios dio evidencia a Faraón de las más notables de su divino poder. Pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Al mantener su terquedad y aumentar gradualmente su corazón, se endureció más y más. Patriarcas y Profetas 273, o el capítulo Las plagas de Egipto. Allí encontramos que este faraón fue quien se endureció. Dios no endurece el corazón de nadie. Él se endureció, él tomó su decisión y fue obstinado. Obstinado quiere decir fue terco. Fue una persona que no aceptó el llamado y cada día que veía una señal, que veía una plaga, se ponía más duro en vez de ser blandito. Así que una persona que dice, yo quiero ver señales para entregarme al Señor, si yo veo aquello, veo esto, me entrego, y si la señal no viene, te vas a perder. Muchas personas piden señal y cuando la ven ni siquiera buscan. Ejemplo, tenemos a los escribas y los fariseos. En el tiempo de Jesús, según Mateo 23, los escribas y fariseos pedían señales. Mateo capítulo 23 y también Juan 10, 11 enseña que ellos pedían señales y Dios le dio una señal. La Biblia dice que resucitó a Lázaro y después lo único que querían era matar a Lázaro. No creyeron ni con señales. Así que nuestra fe no está basada en señales, milagros y prodigios. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. En un escrito está y por ello viviremos por la fe hasta que Cristo vuelva, por medio de la palabra de Dios. Así que la fe del cristiano va a estar firme en los tiempos finales, por medio de un escrito está. Así que, ¿cuándo es que el ser humano se va a acordar de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiendo el llamado de Dios? ¿Vas a seguir huyendo o vas a dejarte encontrar por Cristo? El llamado es para que aceptes a Jesús. El llamado es para que nos consagremos a Dios. Quiero leer algo más. Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice la palabra de Dios: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos los siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 10ª plaga, la última plaga, muerte de todos los primogénitos, de Faraón, de todos los siervos, de todos los egipcios y de todas las bestias. Dice la Biblia que en todas las casas había duelo. Estos son los llamados fuertes de Dios. Si el ser humano no acepta al Señor, hay llamados por doquier pacíficos como estudios bíblicos, ya lo dijimos, campañas evangelísticas, visitas, llamadas, mensajes. Dios llama. Pero cuando el ser humano insiste en seguir terco, duro, Dios utiliza otros métodos que son llamados fuertes. En el pasado, según el libro de Ezequiel, cuando un pastor cuidaba las ovejas y una oveja era rebelde y se pasaba volando los cercados, el pastor le partía una pata y por eso se le llama la perniquebrada. Y hasta ahí llegaba la voladera de cercados. Se ajuiciaba, podíamos decir, a la brava. Pero aquí el texto bíblico dice que le tocan la familia a Faraón. Cuando ya se meten en nuestro hogar, la cosa es difícil. Cuando ya perdemos un ser querido, ahí sí decimos, Señor, ayúdanos. Pero, ¿sabes? Todo esto lo hace Dios porque quiere salvarte. Todo esto lo hace Dios porque quiere salvarte y darte vida eterna. La pregunta es, ¿vas a aceptar el llamado de Dios o no? Muchas personas que no quieren aceptar a Dios, Dios utiliza varios llamados. Dios utiliza varias formas de llamarlos y esta es una de esas formas duras. ¿Cómo puede ser un llamado duro para hoy igual a este? Perder a un ser querido. Recuerdo a una familia. Estuvimos visitando en una campaña, estábamos en una iglesia y me asignaron al director de diáconos para que me acompañara a visitar. Y estando en estas visitaciones, el hermano me dijo, mire, visita a mi hija,
ella fue de la iglesia adventista del séptimo día, pero está alejada. Por favor, visítela para que ella vuelva a los caminos de Dios, para que ella acepte. Y el anhelo del hermano era ese. Es decir, a la primer casa donde me llevó fue a la casa donde su hija. La sorpresa que tuvimos fue que esa hija no nos quiso recibir. El esposo sí que menos. Nos sacaron de allí y hasta nos amenazaron y dijimos, hermano, yo le dije, ¿para qué me trajiste por acá? Salimos de allí. Seguimos haciendo visitación, se hizo al mediodía y resulta que el hermano se nos enfermó y empezó a sentirse asfixiado y a sacar un inhalador y a aplicarse inhalador y yo me asusté. Llamé a los familiares, llamé a una amiga que es médico y unas enfermeras y le decía, mira, ¿qué hago con este personaje que está delicado? Por favor, oriéntame. Y estos profesionales en la salud me dijeron, llévalo urgente. Llévatelo urgente al hospital, que lo atiendan por urgencia porque él está delicado. Así que llamé a la familia y les dije, miren, el hermano está delicado, por favor traigan los documentos para que se vaya con la esposa. La esposa vino, yo seguí haciendo la visitación y ellos quedaron esperando el transporte. Estábamos en una vereda, lejos de un hospital, para irse hasta allá hasta que lo atiendan. Pero la historia no termina allí. Resulta que el hombre convenció a la señora para no ir al hospital y fue para la casa. Eso fue a mediodía aproximadamente. Estuvimos haciendo las otras visitas y a eso de las 4 de la tarde recibí la llamada de uno de los ancianos de esa iglesia donde estábamos teniendo la conferencia esa semana y me dijeron, el hermano falleció. ¿Cómo así? Sí, falleció allí, estaba orándole al Señor, falleció orando, cantando a Dios, falleció en los brazos de Cristo nuestro hermano. Pero saben, a la semana siguiente estábamos entregándole la vida a Jesús de la hija que no nos quiso recibir. Se entregó a Cristo. Qué alegría nos dio saber que esta dama buscó a Cristo y hoy es una de las líderes de ministerio infantil de esa iglesia local. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Dios utilizó la muerte de este ser querido para que esta persona también busque. Un llamado duro, pero si no, no se hubiese acercado a Cristo. Esa es la forma misteriosa que Dios llama, pero para salvarnos, para darnos vida eterna, para que tú y yo no nos perdamos. Voy a seguirte leyendo lo que dice Éxodo, capítulo 14, versículo 5, porque las 10 plagas se cumplieron, el pueblo sigue todavía de esclavo, Faraón no quiere dejar ir, en este momento está de duelo al perder a su ser querido, y viene el llamado de Dios. Éxodo 14, versículo 5. Éxodo 14 es el capítulo de la liberación. Cuando cruzan por el Mar Rojo, dice la Biblia, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, salieron huyendo de Egipto y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Yo pensé que iba a aprender este señor, pero no aprendió. 10 plagas y el corazón sigue duro. Tantas señales, tantos prodigios, tantas pestes que vemos y el corazón de mucha gente sigue duro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar resistiendo el llamado de Dios que lo único que quiere es salvarnos? El texto bíblico dice que Faraón dijo, el pueblo huyó y a Faraón le pesó cómo lo hemos dejado ir. Y empezaron a perseguirlos y empezaron a ir en contra de ellos. Empezaron a demostrar que Faraón y sus siervos no se habían arrepentido. Lastimosamente estaban con un corazón duro. Dios no va por encima de la conciencia del ser humano. Dios respeta nuestra libertad, nuestra decisión. Pero es tu decisión si te salvas y te pierdes. Si vives lejos de Dios, si mueres sin Cristo, te vas a perder. Pero si aceptas a Jesús, si buscas a Cristo, si le abres tu corazón, si lo aceptas como el único salvador de tu vida y vives en obediencia a Él, esperas la segunda venida de Cristo, también te vas a salvar. Así que, ¿qué decisión vas a tomar, apreciado amigo? El faraón con todas las señales no se arrepintió. Y si usted pide milagros con todos los milagros, posiblemente tampoco te arrepientas. Lo único que necesitas, aceptar a Cristo. Quiero leerte un párrafo del libro Deseado de todas las gentes, la página 289, el capítulo 83, ¿quiénes son mis hermanos? Así titula este capítulo. Dice el Deseado de toda la gente, la página 289. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece el corazón. Escuche bien una afirmación certera. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece el corazón. Es decir, no es responsabilidad de Dios que usted se pierda.
Dios no endurece, al contrario, el Espíritu Santo llama. La segunda parte dice, Él les manda la luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. El trabajo de Dios, mandar la luz. Hoy te la está enviando por medio de este tema, porque te está diciendo que hay que alejarse del pecado y aceptar a Cristo. Dios envía la luz, pero es el rechazamiento de esa luz lo que hace que el corazón se vuelva duro. Es usted decir no, gracias, es usted decir yo después, más adelante, lo que hace que usted rechace la luz y que cada día quiera estar menos con Dios. Dice además, viene luz al alma por la palabra de Dios. Por medio de un mensaje como esto, viene luz al alma por sus siervos que Dios escoge para predicar el evangelio. Además, por la intervención directa del Espíritu Santo, mejor dicho, Dios te envía luz por todo lado, buscándote por doquier para salvarte. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne la revelación menos claramente que la segunda revelación o cuando se tenía antes luz. Es decir, cuando tú insistes rechazar, no escuchas el llamado, no aceptas, más adelante, qué pena, yo todavía no estoy listo, no estoy preparado, lo único que haces es embotar tu mente para no aceptar a Jesús. Lo único que haces es cada día estar más duro. En vez de decir, Señor, aquí estoy, te acepto como el único salvador de tu vida. Y en vez de decir también como iglesia, como hermano que me estás escuchando, aquí estoy, perdóname, reconozco mis errores, reconozco mi vida doble, Señor, ayúdame, quiero vivir para Cristo. Y Dios te va a dar la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Me alegro mucho saber que hay esperanza en Cristo. Quiero leerte algo más. Dice aquí el libro de Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 6, lo siguiente. A manera de invitación, escucha estos tres textos bíblicos. Primera de Samuel 6, 6. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que Dios los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Es decir, el contexto de este texto es que el pueblo filisteo se llevó el arca de Dios y no lo querían dejar venir otra vez para acá, para el pueblo de Israel. Y algunos dijeron, por favor, dejen ir esto, ¿acaso vamos a ser duros como fue Faraón? ¿Quién fue el duro de corazón? ¿Fue Dios o fue Faraón? Fue Faraón, apreciados hermanos y amigos. ¿Quién es el duro de corazón? ¿Es Dios o es el ser humano que insiste en abandonar a Dios? Es el ser humano. Es el ser humano que ve tantas señales, ve todo lo que sucede y tiene miedo. Yo vi cómo en este tiempo de pandemia mucha gente no quería acercarse al otro, con miedo. El miedo ya ha pasado un poquito, pero apreciados hermanos, la gente se le olvida que hay un Dios que los protege, que hay un Dios que nos cuida, que el hecho de que estemos vivos es un milagro de Dios, pero solo les preocupa la plaga, pero no les preocupa estar lejos de Dios. Dejar la situación a un lado, dejar todo el miedo a un lado para seguir en las sinvergüenzuras, ¿de qué sirve? ¿Por qué no podríamos decir, Señor, gracias por cuidarnos la vida, vamos a seguir obedeciéndote, te vamos a entregar nuestras vidas, seremos fieles, porque tememos al Dios que nos cuida la vida? Sería diferente la historia. Pero saben, esta gente aquí dijo, ¿acaso vamos a ser igual que ellos? ¿Cómo fue que este Señor endureció su corazón? Zacarías 7:12 dice, Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová, que Jehová de los ejércitos enviaba por medio de su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pusieron su corazón como un diamante, quiere decir duro, un corazón duro para no escuchar, un corazón duro para no recibir el llamado del Espíritu Santo. Así era el pueblo de Dios en el pasado, así era mucha gente. ¿Y tú? ¿También tienes tu corazón de diamante o no? ¿También cada vez que te hacen un llamado sigues duro de corazón? ¿O hay cambios, hay reforma y reavivamiento en tu vida y en tu hogar? Ese es el llamado. No es para seguir duro con una piedra ahí dentro, es para aceptar el llamado de Cristo, a volvernos de las tinieblas a su luz admirable. El último texto bíblico, Ezequiel 33:11. Dice la palabra de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva.
Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel, oh pueblo de Dios? Dice el texto bíblico, dice Jehová el Señor, yo no quiero la muerte del impío. Amén. ¿Quiere Dios la destrucción de nosotros o no? Claro que no, Dios quiere salvarnos. Dice la Biblia que Dios lo único que hace es tener paciencia para que procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que hace Dios. No quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Porque Dios tampoco quiere que tú sigas como estás. Dios quiere un cambio. Dios quiere que tú pases de ser un borracho a un cristiano, de ser una persona promiscua a ser una persona fiel a Dios. Dios quiere que seas una nueva criatura en Cristo. Dios quiere que avance fiel a Dios, que te consagres a Él, apreciado hermano que me escuchas. Es tiempo de obedecer. ¿Por qué razón? Porque queremos que vivir para siempre con Dios. Y dice el texto, volveos, volveos, es un llamado constante de Dios. Por favor, no sigamos duros. No seamos como nuestros antepasados, aprendamos la historia, porque para ello fue escrito, para que nosotros aprendamos de los que ya tuvieron experiencias terribles y veamos que no vale la pena estar lejos de Dios. Así que el mundo de hoy tiende a ser como Faraón. Miedo de las plagas, pánico, depresión por las plagas, pero no le teme a Dios, no obedece a Dios, tampoco se acuerda de Dios. Nosotros seremos la excepción con la ayuda de Dios. Quiero hacerte una invitación, apreciado amigo, que estás aquí. ¿Te gustaría aceptar el llamado de Dios de consagrarte a Él? ¿Te gustaría aceptar el llamado de Dios de ser instrumento en tus manos, de ser fiel a Dios en todo sentido? ¿Te gustaría, tú amigo que me escuchas, aceptar a Cristo Jesús como el único Salvador de tu vida? Abrirle el corazón a Dios y no seguir obstinado alejándote de Dios. Yo espero que la respuesta de ambos grupos sea positiva. Dios necesita una iglesia preparada para el cielo, sin mancha y sin arruga. Y por ello necesitamos reavivamiento y reformas, cambios, apasionados por la obra de Dios. Que nuestra vida sea una pasión por la salvación de las almas, cumplimiento de la misión, preparando gente y preparándonos a nosotros y a nuestras familias para el pronto regreso de Cristo. Si esa es tu invitación, si esa es tu decisión, si esta es la decisión firme que tomarás, voy a invitarte a que tengamos una oración para que dediquemos nuestra vida a Dios y le digamos, Señor, no seguiremos siendo duros, recibiremos el llamado del Espíritu Santo. Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, agradecidos estamos, Señor, por el llamado que nos haces. No queremos seguir como este Señor que fue duro de corazón, cada día se endurecía. Queremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que seamos sensibles al llamado de Dios, que las personas que están aquí conectadas viendo esta transmisión acepten a Cristo, que abran el corazón a Dios y que sepan que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Si han estado huyendo, si ya han conocido por mucho tiempo o si ya conocen y están alejados, es el momento, Señor, de estar en tus caminos, prepararnos para la vida eterna. Tu iglesia, Señor, que ve este mensaje, obra, Señor, en cada uno de tus hijos. Permite que nos consagremos. Permite, Señor, que tomemos la decisión firme de ser cristianos fieles hasta la venida de Cristo. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias por escucharnos. Y te decimos, Señor, queremos seguir temiéndote. Queremos seguir obedeciéndote. Queremos seguir, Señor, dando testimonio que somos nuevas criaturas en Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra, por este mensaje. Oramos, Señor, con mucha gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecidos estamos con Dios por haber escuchado este importante tema. Te invito a que compartas con mucha gente el mensaje de Cristo y a que sigamos fieles a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos y amigos del distrito de Supía Central, del distrito de Tuluá, del canal Daniel Rocha Ministerio y de todos los lugares donde se conectan y miran esta transmisión. Que el Señor Jesús te bendiga, que Dios te guarde y recuerda, fieles a Cristo Jesús hasta que Él vuelva. Que el Señor te bendiga.